Miquel, disculpa, están silenciados. Disculpen, Vale, ahora. Gracias. Muy buenos días. Bienvenidos a la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba. Es un placer poder desarrollar esta jornada de trabajo hoy aquí de la mano de Stenda. Y mi papel simplemente es daros la bienvenida a la sede de la Cámara como presidente que soy de la misma. Deciros que estoy encantado, como he dicho, de que Stenda desarrolle en nuestra sede, como ya viene siendo habitual, esta jornada. Estamos muy vinculados desde las cámaras de comercio y desde las confederaciones de empresarios a Stenda. De hecho, participamos de su consejo de administración. Y también quería pues darle las gracias y la bienvenida a nuestro delegado del Gobierno en Córdoba, don Antonio Repullo, persona absolutamente sensible con todo lo relacionado con el mundo de la empresa, con Stenda, con el comercio exterior, con la internacionalización de nuestras empresas, y es a él al que le corresponde pues la apertura de esta jornada, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Antonio, por tu apuesta siempre por los empresarios. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias por tu bienvenida, gracias por la hospitalidad que nos presta siempre la Cámara de Comercio. En este caso, cuando hablo de nos presta a toda la Junta de Andalucía, en este caso a Stenda. Yo voy a ser muy breve porque entiendo que todos los que estáis aquí no habéis venido a oírnos a nosotros, sino a escuchar y a aprender de lo que se van a contar en estas jornadas de internacionalización. Pero sí me gustaría hacer dos menciones, ¿no? Lo decíamos antes ante los medios de comunicación, el mes de febrero hemos querido en este año que sea un mes dedicado a Andalucía, un mes en el que todos nos sintamos orgullosos de nuestra tierra, y empresas como la vuestra, en un sector tan complejo como es la internacionalización y el comercio exterior, soy un ejemplo de ese orgullo, ¿no? Ese orgullo el que sentimos todos cuando vemos que una empresa cordobesa es capaz de salir no solamente de Córdoba ni de Andalucía, sino de España, y a mercados muy complicados, muy complejos, y pues hacer patria, en definitiva, de nuestra tierra, ¿no? Con lo cual entiendo que eso debe convertirse en uno de los orgullos adicionales a este mes, bueno, que celebraremos, que concluirá con el día 28 con la celebración del Día de Andalucía. Y la Junta de Andalucía y Stenda, que es su herramienta principal para el comercio exterior, la internacionalización, no puede estar solamente agradecida, sino que al servicio de los intereses de las empresas andaluzas y concretamente hoy las empresas de Córdoba. Y estamos trabajando en ese sentido. A mí siempre me gusta recordar en este tipo de actos ese plan de internacionalización de la empresa andaluza que se va a poner en marcha con una inversión histórica, una inversión que va a superar los 610 millones de euros, en concreto 618 millones de euros, que se van a destinar en los próximos años para ese plan, que va a servir, entre otras cosas, para acompañar a empresas como la vuestra, para ayudar a aquellas empresas que ya estén internacionalizadas y que sigan avanzando en nuevos mercados, pero no solamente para eso, sino también para tirar de aquellas empresas que en muchas ocasiones, sin saberlo, pueden ser capaces de colocar esos productos y esos servicios más allá de nuestras fronteras. Tenemos grandes ejemplos de cómo están funcionando las empresas en Córdoba, en Andalucía. Somos líderes en exportaciones en agroalimentarios. La provincia de Córdoba, el comportamiento de la provincia de Córdoba en los últimos meses nos está colocando también como las provincias de Andalucía que más se está desarrollando el comercio exterior y mejores resultados estamos obteniendo a nivel empresarial. Por tanto, creo que jornadas como estas sirven para seguir avanzando y seguir avanzando de la mano de los que realmente conocéis la problemática y de los que realmente os vais a jugar vuestros intereses fuera de Córdoba, que es en la Cámara de Comercio, de la mano de las organizaciones empresariales, de la mano de aquellos que conocen los problemas y que también aportan soluciones con técnicos muy competentes que vienen desarrollando ese trabajo de la mano de Stenda durante muchísimo tiempo. Yo termino como empecé, mostrando mi sincero orgullo a aquellas empresas que tienen la valentía de salir fuera, muchas de ellas en momentos muy complejos, y que han visto en la internacionalización el resultado o la solución a muchos de sus problemas, y que sois y debéis ser un gran ejemplo para el resto de empresas que tengan en el horizonte salir fuera y como digo, vender sus productos y sus servicios en el exterior.
Por tanto, yo termino deseando que tengáis una jornada productiva, que le saquéis todo el provecho posible y, bueno, y deseando toda la suerte para aquellos que estéis, están o vayáis a estar en el comercio exterior. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Y muy buenos días. Gracias. Así se ve la cámara. Tenemos el pequeñillo. Vale, aquí quizás. Buenos días a todos. Como anfitrión técnico de la casa, os quiero agradecer a todos los que asistís, tanto aquí presencialmente como online. Por supuesto, al delegado del Gobierno de la Junta, don Antonio de Repullo, y a nuestro presidente, don Antonio Díaz, que hayan tenido bien presentar la jornada. A Extenda también quiero agradecerle que confíen en nosotros como anfitriones y por supuesto, a nuestro ponente, don Rafael Fernández, que va a compartir con las empresas de Córdoba pues su sabiduría como logística, que no es poca y es dilatada en el tiempo, ¿no? Entonces, sobre la jornada que nos ocupa hoy, el tema de las claves logísticas, pues nosotros, que nos toca una parte de la logística como es la documentación, y también tenemos mucho conocimiento de la casuística de las empresas, pues tenemos claro que el tener una buena planificación logística es importante, porque desde el cubicaje del contenedor, aunque aquí tenemos muchas empresas de aceite y es muy estándar, pero bueno, conozco el caso de una empresa que su parte era más, sus productos están más relacionados con estructuras metálicas, y un pequeño rediseño de algunas piezas para que cupieran más estructuras, pues le supuso un ahorro importante de los costes logísticos. Entonces, desde ahí hasta la gestión de rutas y tiempos, pues puede ahorrarnos dinero y, en definitiva, hacernoslo ganar. Entonces, es importante tener en cuenta las claves de la logística. Por eso, pues, contar con expertos que nos acompañen en este viaje logístico, pues nos va a ahorrar dinero, como es el caso de la empresa de nuestro ponente, Rafael Fernández, International Cargo, que lleva mucho tiempo en este sector de la logística y del transporte internacional. Otro ejemplo de cuestiones relacionadas con la logística, como pueden ser los Incoterms, pues utilizar el Incoterm correcto pues nos va a ahorrar muchos malentendidos, controversias y problemas con las empresas y con las transacciones. Tengo otro caso de una empresa que gestionaba documentación y bueno, nos pone en la documentación, nos pone un párrafo donde decía: la mercancía será recogida y cargada en Lucena por don yo no sé quién y será llevada a su cargo haciendo los trámites de exportación hasta Turquía. Eso tiene muchos huecos. Ex-Word Lucena directamente ya ha dicho exactamente todo ese párrafo que es más interpretable. Ex-Word Lucena contiene lo mismo y muchas más cosas y conlleva muchos menos problemas. Y he puesto el arancel más simple de todo. Por eso digo que un buen uso de los Incoterms, o sea, he puesto el Incoterm más simple, un buen uso del Incoterm, pues nos puede ahorrar muchos malentendidos y muchos problemas. Todo eso es lo que nos ocupa hoy y para lo que Extenda os ha traído un experto, ¿vale? Aparte de esto, pues no quiero dejar la ocasión que me presta Extenda de hablar con empresas de Córdoba para comentaros que hasta el día 25 de febrero tenemos abierta de la convocatoria del programa de gestión de la marca para la internacionalización, programa GMI.
y que a primeros de marzo abriremos la Dignosport. Estos dos programas tienen constan de dos fases, una de diagnóstico de marca, en el caso del GMI, y otra de un plan de innovación. Y luego cada uno tiene su ayuda para desarrollar los planes, que son de 7.000 euros al 80%, o sea, hasta 7.000 euros al 80%. La empresa justificaría 7.000 euros y recibiría hasta 5.600, ¿no? Simple y llanamente, decir, gestión de la marca hasta el día 25 de este mes, que estará abierto y se puede solicitar, y Dignosport, estás pendientes porque lo vamos a abrir a primero de marzo. Si alguien quiere luego preguntarnos sobre este tema, estoy a su disposición. Y por último, pues ya dejo paso a Cristian Gor y a Miquel Parra, pues para que presente los servicios de Stenda, de su red Andalucía, y al ponente Rafael Fernández de International Cargo, pues para que nos cuente las claves de la logística. Muy bien, muchas gracias, Rafael. No sé si tenemos que cambiarnos de... Sí, yo me cambio y... Sí, yo creo que incluso si lo muevo aquí un poquito bastante. Aquí está. Buenos días a todos, yo soy Cristian Gros de Stenda. Antes que nada, gracias Rafael y a la Cámara de Comercio de Córdoba por su hospitalidad. Siempre que se lo pedimos, pone a nuestra disposición sus instalaciones. Así que agradecidos a todos ustedes que habéis venido. Habéis tomado la molestia de estar aquí físicamente. Hoy en día parece que lo más fácil es estar desde casa online. Muchas gracias a todos los que están online. Estas jornadas están dedicadas a la logística y al transporte. Rafael Fernández va a actuar a continuación. Hemos decidido a la última hora hacer un pequeño cambio en el programa. Estaba previsto en la agenda que Miquel presentara los servicios de Red Andalucía, pero con el fin de no retener demasiado a nuestro ponente principal, lo que vamos a hacer es cambiar un poco los turnos. Después de la pequeña presentación que voy a hacer yo de los servicios de Stenda y de la presentación que va a hacer Benito Márquez sobre una panorámica de los programas que están previstos para el continente americano en la programación de Stenda 2022. Te vamos a dar paso a ti, Rafael, para que puedas hacer la ponencia central de esta jornada. Así que empiezo. Bueno, Stenda lo conocen ustedes todos, supongo. Llevamos 35 años apoyando el proceso de internacionalización de las empresas. Nuestro objetivo es único y siempre ha sido el mismo, que las empresas tengan facilidades para acceder a todos los mercados e intentar diseñar y poner a su servicio herramientas que atiendan todas las necesidades. Son tantos los sectores de la economía andaluza y es tan distinta el nivel de recursos, de tamaño, las estrategias de cada una de las empresas, los sectores y los mercados a los que se quieren, dirigir, que es nuestro objetivo que tengamos herramientas para cada una de las empresas y para cada una de las necesidades. Herramientas de información, herramientas de formación para que empresas puedan prepararse, herramientas muy variadas de promoción, actividades de promoción que lo que permiten es acercar la oferta a los mercados exteriores, herramientas de consultoría muy especializadas para formar también y ayudar a las empresas a adquirir habilidades con las que defender mejor sus productos, y una red exterior de Stenda, que es, digamos, que la joya de la corona, con la que estamos presentes en más de 50 mercados. Nosotros tenemos oficinas propias, estructuras propias en más de 50 mercados en los 5 continentes, que están permanentemente pendientes de las oportunidades de negocio que aparecen para las empresas andaluzas, para filtrarlas y ofrecerlas de modo que sean nuestras empresas las que puedan aprovecharlas. Esto es un poco la gran panorámica de Stenda, lo que venimos haciendo, como digo, desde hace tantos años, que básicamente se resume en: si ustedes quieren salir a los mercados exteriores, nosotros tenemos herramientas para facilitar ese camino, que lo normal es que sea bastante trabajoso, para el que hace falta pues recursos, determinación y una gran inversión en tiempo y en energía. Así que yo les invito a visitar nuestra página web www.extenda.es, donde pueden encontrar toda la información que necesitan y la programación también desglosada por servicio, y donde podrán además vía online resolver todas sus dudas. www.extenda.es. Sin más, a mí me gustaría dar paso
a Benito Márquez, que es el jefe de Departamento de Desarrollo de Mercados para América, al que le pedimos que por favor nos haga una breve presentación de las características principales de los mercados de América, de lo que se van a encontrar las empresas que quieran acercarse a esos mercados y de la programación de actividades que Extenda pone a disposición de la economía andaluza para acceder con más facilidad a ese mercado. Así que, Benito, cuando quieras. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, pues un placer estar aquí con todos vosotros, aunque sea en este formato virtual. Muchas gracias por la oportunidad para presentar los servicios del Departamento de Desarrollo de Mercados de América. Es un placer. Para nosotros, bueno, América, para Extenda, es una zona estratégica. No solamente para Extenda, como digo, sino también para Andalucía y para todas nuestras empresas. Y así lo demuestran los datos de comercio exterior. En 2001, Andalucía exportó a América más de 3.600 millones de euros, lo que supone un 10% del total de nuestras exportaciones. Y bueno, también hay que mencionar que hay mercados muy importantes dentro de nuestra área geográfica, como es, por ejemplo, Estados Unidos, que es el sexto destino de nuestras exportaciones y el primer destino extracomunitario. También tenemos grandes mercados como Canadá, México o Brasil. Prueba de este carácter estratégico de América para Extenda es nuestra fuerte presencia en la región. Tenemos oficinas y antenas en 8 países que atienden a un total de 11 mercados. Diferenciamos entre oficinas y antenas. Es un modelo híbrido que tenemos. Las oficinas pues, las ubicamos en mercados donde tienen mayor demanda por parte de las empresas andaluzas y ahí tenemos localizados equipos que están a full time, a tiempo completo, dedicado pues, a las empresas andaluzas. Y en las antenas, que las utilizamos en mercados donde hay menor demanda, tenemos equipos que trabajan a tiempo parcial, ¿vale? Esta es la principal diferencia entre oficinas y antenas. De cualquier forma, el servicio que recibe la empresa andaluza es prácticamente el mismo. Repasamos ahora dónde tenemos oficinas y antenas en la región. De norte a sur, pues empezaríamos por Canadá. En Canadá tenemos 2 oficinas, una en Montreal y otra en Toronto. En Estados Unidos, que es un mercado muy importante, como decíamos, disponemos de 3 oficinas, que es un gran mercado. Tenemos una oficina en Miami, otra en Nueva York y otra en Los Ángeles. Y también tenemos oficina en México y Brasil. Son los 2 grandes mercados de América Latina. En cuanto a las antenas, tenemos una en Panamá, que también da servicio a República Dominicana y a Costa Rica. Tenemos otra en Colombia, otra en Perú, que también le da servicio a Ecuador, y otra en Chile. Por lo tanto, bueno, pues como veis, estamos prácticamente en los principales mercados de esta zona geográfica, ¿no? Por supuesto, es un concepto dinámico, tenemos un modelo dinámico y pues, permanentemente estamos revisando en qué mercados ubicarnos y posiblemente pues, en un futuro próximo incluyamos nuevos mercados en nuestra red de oficinas y antenas en América. Bien, desde nuestra red, desde esta red de oficinas o apoyándonos en ellos, ofrecemos una serie de servicios de valor añadido a las empresas. Estos servicios, para resumir, pues los dividimos en 2 grandes familias. Una familia de servicios individuales que nos demandan las empresas de forma individual y otra familia de servicios agrupados, donde es Extenda quien propone, quien diseña estas actividades y quien se las ofrece a sectores determinados. Por hacer un repaso telegráfico y rápido del
primer bloque de los servicios individuales, aquí incluimos, por ejemplo, pues los sondeos prospectivos, que es una prospección de mercado y localización de clientes potenciales mediante el envío de información y documentación de la empresa andaluza que lo solicite a una selección de contactos que respondan a un perfil que solicita la empresa. Tras el envío de estos mailings, la oficina o la antena pues hace una labor de seguimiento telefónico de estos contactos y pues elabora un informe de resultados. También tenemos el servicio de agendas individuales, que pueden ser bien en modalidad presencial o en modalidad online. Por lo tanto, bueno, pues tras analizar el potencial de la empresa en el mercado, la oficina le prepara a la empresa andaluza que lo solicita una agenda de entrevistas con contactos de interés en el mercado objetivo. Estas agendas pueden ser también agendas de implantación, agenda para buscar proveedores, en fin, para cualquier objetivo que tenga la empresa en el mercado que haya seleccionado. También podemos ayudar a las empresas a organizar showrooms o degustaciones e incluso hacer store checks para que las empresas pues, puedan conocer su competencia y cuáles son los precios de sus productos en estos mercados. Nos dirigimos normalmente a 3 puntos de venta y al final nuestra oficina, nuestra antena, pues elabora un informe con esos resultados. También podemos ayudar a las empresas en visitas guiadas a ferias. Pues, si una empresa está planteando una visita a la feria y quiere conocerla antes de participar, podemos hacerle también pues, una agenda en el marco de la feria que seleccione. Y por supuesto, bueno, cualquier tipo de servicio customizado que nos demande la empresa se estudia e intentamos apoyarlo. En esta primera familia de proyectos individuales también incluimos, también contamos con un sistema de vigilancia de oportunidades de negocio, donde conectamos pues, la demanda extranjera que nos va llegando pues, con la oferta andaluza. Y también un servicio muy interesante de consultas que todas las empresas pues, nos podéis preguntar pues, sobre el propio mercado, ¿no? En cuanto a listados de contactos, normativa, información sectorial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esto es muy brevemente cuáles son esos principales servicios individuales. En el segundo grupo de servicios, en los servicios agrupados, incluimos pues, una batería de acciones que diseñamos en una programación y que dirigimos a los principales sectores estratégicos que hemos identificado en nuestra región. En el caso de América, tenemos más de 15 sectores estratégicos, entre los que incluimos pues, el sector aeroespacial, la biotecnología, la tecnología sanitaria, por supuesto el sector agroalimentario y bebidas, hortofrutícola, naval, energías renovables, tecnología de la información, comunicación, logística, hábitat, enseñanza del español, luchas culturales, industria auxiliar de la agricultura, minería, construcción o piedra natural. Para todos estos sectores hemos programado más de 100 acciones, más de 100 iniciativas en todos estos mercados de nuestra región. Por lo tanto, bueno, sería aquí imposible enumerarlas todas, así que si alguien quiere conocer un poquito más en detalle qué ofrecemos para su sector en los diferentes mercados, por favor, pues que contacte conmigo a mi email, creo que lo van a poner después en el chat, y con gusto pues le enviamos la propuesta concreta de acciones. Por último, sí me gustaría destacar que hemos puesto en marcha también en esta parte de servicios agrupados una nueva iniciativa que se trata de un club de empresas andaluzas en América Latina. Vamos a hacer un club con empresas que tengan intereses en este caso en América Latina, que estén exportando, que estén implantados o que estén operando de alguna forma. Vamos a crear ese grupo de trabajo para, pues, de alguna manera, compartir sinergias, aprovechar oportunidades de negocios comunes y a la que vamos a dirigir acciones específicas desde Extenda.
Así que cualquier empresa que tenga experiencia en América Latina, que esté interesado también en sumarse a este club, por favor que contacte conmigo. Rápidamente, Cristian, eran un poco los mensajes que quería decir. Quedo a disposición de todas las empresas vía email o si después hay algún tipo de apartado para preguntas, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo de estar con todos vosotros. Muchas gracias, Benito, a ti. Yo me quedo con la programación que va a afectar a más de 10 sectores y que incluye acciones para todos ellos. Para un mercado como es el americano al que se exporta 3.000 millones, el objetivo es seguir exportando y seguir creciendo en esos mercados y, como decíamos al principio, ofrecer herramientas para cualquier empresa de cualquier sector, para que se encuentre y se sienta acompañada en su acceso a estos mercados. Gracias, Benito, y hasta una próxima ocasión. Y ahora mismo vamos a la ponencia central. Adiós. Vamos a la ponencia central de la jornada. Rafael Fernández Aguilar, que es el gerente de International Cargo. Agradecemos sinceramente que haya aceptado nuestra petición de compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos y le cedo el sitio para que pueda empezar. Muchas gracias. Siéntate aquí, me parece bien. Con el vídeo me parece. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, pues nada, buenos días a todos, encantado de estar aquí. Voy a empezar, como no podía ser de otra manera, evidentemente agradeciendo a la Cámara de Comercio la oportunidad de darme el poder expresar mis conocimientos en el mundo de la logística, muy particularmente a Rafael Reyes por haberse acordado de mí y haberme propuesto, y a Extenda, a través de Cristian, por haber contado conmigo también para poder explicaros un poco cuáles pueden ser las claves de la logística y a la hora de exportar por primera vez o importar por primera vez, cuáles pueden ser las cosas y qué hay que tener en cuenta. En el mundo de la logística, cuando se conoce, porque aquí hay algunas empresas pues que tienen muchísima experiencia exportando y demás, aquí siempre se está aprendiendo, es decir, nunca podemos saber de todo porque evidentemente los tiempos van cambiando, la pandemia ha cambiado muchísimas cosas y siempre nos estamos organizando, aprendiendo y poniendo a disposición de todo el mundo nuestros conocimientos en ese sentido. Todo esto surge ¿por qué? ¿Por qué queremos exportar o importar? Bueno, el tema es sencillo. El mercado local, el mercado provincial, autonómico y el mercado nacional, pues evidentemente para muchas empresas a través de la crisis pues se quedaron pequeñas. Muchas empresas decidieron aprender o intentar exportar sus productos al extranjero. Desde que tenemos la oportunidad, desde que España entró en la Unión Europea como miembro de derecho, pues todo esto se hizo mucho más fácil. Se quitaron muchísimas barreras y a partir de ahí, bueno, pues hubo muchas empresas que, debido a esa necesidad de exportar, pues evidentemente tomaron la iniciativa y empezaron a vender sus productos dentro de la Unión Europea, que no es poco. Hay que tener muchos factores y hay que tener ¿cómo diría yo? Hay que tener muchos puntos a tener en cuenta porque vender una mercancía fuera es fácil si se va acompañado por la mano de profesionales, tanto de lo que son los gobiernos como lo que son, empresas profesionales, como por ejemplo en este caso Extenda, que facilita muchísimo la labor a nuevos exportadores, incluso a exportadores que ya llevan mucho tiempo, dando la facilidad de poder llevar sus productos a terceros países y a mercados internacionales. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente varios puntos a la hora de exportar nuestro producto. Tenemos primero que conocer nuestro producto. Es decir, una empresa, por la experiencia que me dan los 23 años en este sector, desde el año 99, una empresa una persona no puede decir voy a exportar porque creo que esto puede ser buena idea, porque ahí está el mercado. Sí, eso está muy bien. Pero tenemos que conocer nuestro producto y sobre todo cuando conozcamos nuestro producto tenemos que conocer las ventajas y los valores añadidos que damos con nuestro producto en el mercado exterior, porque hay que tener en cuenta una cosa, que de nuestro producto hay 500 más que lo hacen. Y entonces entramos en un mercado tan internacional que ese mismo producto de cualquier otro país se puede estar vendiendo donde nosotros queremos localizarlo precisamente. ¿Cuáles son las ventajas y los valores añadidos que tenemos con nuestro producto y cuáles son las debilidades que tenemos frente a la competencia? Teniendo esos dos puntos claros, sabremos
poner en lo alto de la mesa, pues, si estamos en condiciones de mejorar ese producto, si estamos en condiciones de sacarlo o si, evidentemente, hemos dado con la fórmula correcta para que ese producto sea llamativo en el mercado exterior. Tenemos también, como es lógico, que estudiar la demanda que existe, un estudio de mercado. No sé, a lo mejor, pues, muchos de los que estamos aquí, pues, conocemos idiomas y demás, y como conozco el alemán, pues voy a exportar a Alemania. Pues, mire usted, no. Primero habrá que hacer un estudio de mercado que nos diga si efectivamente ese tipo de producto se adquiere, se compra, se demanda en ese mercado. Daros cuenta que el mercado es global. En países existen 500.000. Es más fácil exportar a algunos países. Y digo exportar porque dentro de la Unión Europea se consideran como envíos, como el que envía un paquete a Madrid o un palé a Barcelona o cualquier cosa de esas así, porque se eliminaron las fronteras, se eliminaron las aduanas y eso nos creó muchísima ventaja. Pero el mercado, conozco muchísimas empresas, pero conozco una empresa que se está formando actualmente en el mundo del aceite, que quiere exportar aceite de oliva en distintos formatos. Y, claro, evidentemente es una empresa que se tiene que internacionalizar, porque, como es lógico, tiene poco sentido vender aceite de oliva aquí en Córdoba, en Andalucía o desde Peñaperros para abajo, ¿no? Es un mercado que está muy copado y un mercado donde tiene muchísima competencia. ¿Tiene menos competencia en otros mercados? Sí, porque además el aceite andaluz y el aceite español, pues evidentemente está muy bien reconocido y está muy bien valorado en mercados exteriores. De hecho, la empresa a la que represento, la International Cargo, el 90% de las exportaciones que hacemos, pues, es agroalimentario. Hay empresas también, evidentemente, que se dedican a otros sectores, pero el 90%, tratándose de Andalucía, pues, es sector agroalimentario. Tengo muchísimos ejemplos que os podrían servir como empresa en lo que estoy hablando en este punto, que es el estudio de mercado. Pues empresas que llevan muchísimos años intentando exportar y no siempre conozco empresas desde hace 18, 15 años que empezaron a exportar y no pasan de un palé o no pasan de un contenedor al mes o no pasan de un contenedor cada 2 meses y, sin embargo, tengo un ejemplo clarísimo de lo que es hacer un buen estudio de mercado, situarse en el país donde se quiere vender, ir acompañado de profesionales tanto aquí como allí, estudiar cuál es la problemática que puede haber en ese destino. Y esta empresa que estoy poniendo como ejemplo se dedica a la agroalimentación. Es una empresa pues que hace 5 años exportaba 0 contenedores, 0 kilos, y actualmente se encuentra mensualmente en más de 100 contenedores al mes. Sí, eso es un buen estudio de mercado. Eso es estudiar qué país tiene esa necesidad, qué país está menos explotado y qué país va a requerir, con la calidad de producto que tengo, con el precio de producto que tengo y con las posibilidades de producción que tengo y de transporte, poder venderlo. Eso es un buen estudio de mercado. Entonces, es importante salir al mercado exterior, por supuesto, porque es global. Pero es importante hacerlo con pie firme, ¿de acuerdo? Hay que estudiar también la capacidad productiva de cada uno. Sí, nosotros cuando salimos a vender al exterior, pues salimos con todas las ganas, como es lógico. Formamos una empresa, tenemos una empresa, pues que lo que queremos vender es la máxima cantidad posible de nuestro producto. Pero claro, a la hora de venderlo tenemos que tener claro cuál es la capacidad productiva que tenemos, porque a lo mejor tenemos mucha suerte desde primera hora y que no sea una cosa que vaya progresiva y, bueno, tenga demandado nuestro producto y luego no somos capaces de abarcar ese mercado, esos pedidos o esa demanda que está teniendo por suerte nuestro producto. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que evidentemente esas ventas se cortan porque no somos capaces de poder producir o de poder de poder vender la mercancía que nos están demandando. Eso sería, dentro de lo malo, lo mejor. Quiero decir, porque nuestra mercancía hubiese tenido mucho éxito, pero tenemos que conocer la productividad y la capacidad de producción que tenemos. Muy importante cuando salimos al exterior, muy importante es conocer y estudiar cuáles son las normativas legales y vigentes que tiene el país donde nosotros queremos exportar. Sí, sobre todo hay que tener mucho cuidado con el tema agroalimentario. Con el tema agroalimentario nos hemos encontrado con casos, pues, de que empresas que han empezado a exportar, pues no han pedido nuestro servicio y todo se ha hecho en regla aquí en España, evidentemente, ha salido la mercancía bien, tanto por los aeropuertos como por los puertos, hablo de terceros países, y cuando ha llegado al destino, pues no sería la primera vez que un contenedor, una mercancía ha tenido que venir de vuelta porque
el etiquetado de la botella no era correcta, porque la normativa de calidad o sanitaria no las cumplía, porque los azúcares, en fin, muchísimas cosas que se pueden dar en este sentido. En el sector agroalimentario hay que tener en cuenta la normativa legal y vigente y sanitaria de cada país. ¿Cómo se puede conseguir eso? Bueno, pues se puede conseguir a través de las instituciones legales. Stenda creo que también está capacitada como para poder informar en todo ese sentido de qué es lo que necesitamos y cómo hay que hacer las cosas en ese país, porque cada país evidentemente tiene una normativa distinta. Los sistemas de etiquetado o el etiquetaje, unos te piden que lleven la grasa, otros te piden que lleven los lotes, otros te piden que lleven todo, otros te piden... Y entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos es que cuando llegan allí nuestros productos y no son admitidos por la aduana de destino, pues nos causa devoluciones, costos, enfados y, bueno, en muchas ocasiones, pues, destrucción de la mercancía, por lo que estamos perdiendo un dineral. No solamente lo que es el transporte en sí, que ya hoy en sí está complicadísimo por el tema de la pandemia, ahora os contaré un poco, sino también por la destrucción de la mercancía. Un contenedor de aceite no vale barato, un contenedor de cualquier tipo de material no vale barato puesto en el mercado exterior. El mercado de la Unión Europea, sin embargo, nos da otras facilidades. Como he dicho antes, tenemos que tener en cuenta que desde que somos miembros de derecho ya hace muchísimos años de la Unión Europea, los envíos se consideran como un envío a Madrid, como un envío a Sevilla, como un envío a Almería, como un envío a Valencia. Es decir, no tenemos que pasar trámites aduaneros. Para los que queráis empezar a exportar o estáis pensando en meteros en el comercio exterior, la Unión Europea no necesita ningún tipo de documento que no sea una factura o que no sea un packing list o que no sea un email. Es decir, toda normativa vigente de España, pues evidentemente está regulada por la Unión Europea. Todas las entradas del exterior desde terceros países a España se pueden hacer también por países de la Unión Europea y a la misma vez, al contrario, las exportaciones igual. Nosotros podemos vender un producto y sacar el contenedor por el aeropuerto, por el puerto de Rotterdam o por el aeropuerto de Berlín. No hay ningún problema porque se considera todo dentro del mismo marco legal y dentro de la misma normativa, ¿de acuerdo? Esas son las ventajas que nos ha traído la Unión Europea. Antes de mandar una mercancía a Francia, pues teníamos que presentar facturas, teníamos que hacer despacho de aduanas, lo cual elevaba muchísimo el coste. El mercado común, pues evidentemente lo que nos ha hecho es que seamos más competitivos y que sea todo mucho más fácil. Hoy en día, pues un envío a Alemania, pues estamos hablando que son 4 o 5 días, es decir, que el cliente pues lo tiene ahí fácil y nos facilita mucho la labor a los exportadores. ¿El mercado fuera de la Unión Europea? Bueno, pues un poco como os estoy comentando. El mercado fuera de la Unión Europea hay que tener muchísimo cuidado, insisto, porque tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, vuelvo a repetir, como los sanitarios, como los legales, como los etiquetados, como todo eso. Hay países que son muy difíciles de exportar, muy difíciles, muy complicados, como puede ser el caso de México, Marruecos. Son unos países bastante complicados de exportar porque ellos van un poco, como diría yo, van lentos, no atienden a las demandas, no tienen prisa, la documentación siempre la pasan lento. Bueno, tú que vienes de una empresa grande, sabes perfectamente si estáis exportando a esos países, pues que ahí muchas veces hay que presignarse porque cuesta mucho trabajo mandar mercancía. Y luego, por supuesto, a la hora de exportar, y sobre todo de la creación de una empresa para la exportación, tenemos que tener en cuenta el factor económico, la negociación, los pagos, los cobros y el estudio financiero. Salir al mercado exterior, en el sentido económico, hay que tenerlo muy estudiado. Quiero decir, porque no todos los clientes, evidentemente, van a pagar nuestro producto antes de que salga, ni los clientes van a pagar el producto cuando se está fabricando, ni los clientes nos van a pagar el producto para que compremos nosotros la materia prima para fabricarlo. Es decir, tenemos que estar respaldados por una financiación, tenemos que estar respaldados por un banco que sepa manejar cartas de crédito cuando queremos exportar grandes volúmenes o pequeños volúmenes. No sé si sabéis lo que son las cartas de crédito a la hora de la exportación o de la importación. Tenemos que estar preparados porque, al igual que el sistema productivo que tenga nuestra empresa, el sistema financiero es vital, sobre todo, insisto, a la hora de vender, porque todos esos costes financieros también hay que repercutirlos sobre el precio de nuestro producto. Todo eso son costos. Eso es así, igual que el tema del transporte. En definitiva, esos son los rasgos, fundamentales para saber cómo debemos de exportar nuestro producto. Yo, mi especialidad
es el factor transporte. Nosotros llevamos ya 23 años en este, bueno, la empresa lleva más, yo llevo 23 años en este sector, y aquí es donde yo puedo explicar perfectamente cuáles son las modalidades de transporte, cuál es la problemática del transporte hoy, en el año 2022, la que venimos arrastrando de 2021, cuáles son las causas, las facilidades y las soluciones que se pueden poner. Y Incoterm, sobre todo el Incoterm, como bien ha dicho Rafael Reyes, importantísimo a la hora de vender. Mira, a la hora de exportar nuestras mercancías o de importar nuestras mercancías, tenemos 3 medios para exportarlo, que son los que existen: el transporte terrestre, el aéreo y el marítimo. De los 2 más usados, evidentemente, es el transporte terrestre, que es para tanto para nacional como para la Unión terrestre, que es para la Unión Europea y nacional, que es donde, bueno, muchísimas exportaciones se mueven a lo largo del día, por su comodidad, por su rapidez y por su limpieza. Dentro del transporte terrestre, nosotros, porque muchas veces a la hora de exportar nos surgen varias dudas, sobre todo en el tema del marítimo, que ahora lo explicaré. En el tema del transporte terrestre, marítimo y aéreo nos surgen muchas dudas porque, claro, yo no tengo para llenar un contenedor, claro, porque yo no tengo nada más que para mandar un palé, claro, porque yo no sé hacer esto. Los profesionales, yo siempre digo lo mismo, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, todos, mi empresa, cualquier empresa, debe de darse cuenta y debe de tener en cuenta que tenemos que ir acompañados por profesionales. Todo no lo podemos saber en esta vida, evidentemente. Tenemos que ir acompañados siempre de la mano de profesionales. Sabéis cuáles son nuestras ventajas y sabéis cuáles son nuestros inconvenientes, puro y duramente del mundo del transporte. Cuando hablamos de transporte terrestre, bueno, pues es el más sencillo que existe. El transporte terrestre no hay nada más que llamar, oye, necesito mandar una mercancía a Alemania, a Francia, a Madrid, a Reino Unido, ya se ha complicado un poco por el tema del Brexit, que es un caos, ahora lo explico también, Italia, en fin, todo lo que son los países de la Unión Europea. No hay ningún problema. Cuando queramos mandar una mercancía a la Unión Europea, se hace una orden, se contrata con el cliente y se envía. Ahí no hay ningún problema. Los documentos que tenemos que tener en cuenta a la hora de mandar mercancías con el transporte terrestre, pues evidentemente es lo que he dicho antes. Se resumen 2 cosas. Una factura, y no obligatoria porque no tiene que pasar por aduana, y un packing un albarán, por lo menos para que el transportista evidentemente sepa qué es lo que está acompañando la mercancía, ¿no? Bultos, pesos y kilos. Eso es muy sencillo. Es decir, eso no tiene, a excepción de Suiza y Noruega, que pertenecen a la Unión Europea pero no están dentro del convenio aduanero, que hay que pasar la aduana, a excepción de esos 2, bueno, el resto es un mero trámite. Vuelvo a repetir, como si queremos mandar una mercancía a Barcelona, no hay ningún problema. Cuando ya hablamos del transporte marítimo, evidentemente es porque ya estamos hablando en un 90% de exportaciones reales como tal, es decir, mandar mercancía a terceros países. Dentro del transporte marítimo, que ahora está como está, tenemos 2 modalidades. Tenemos la modalidad de contenedor completo y la modalidad de grupaje, FCL y LCL. Evidentemente, soluciones, como digo, existen para todo tipo de logística. Nosotros, cuando tenemos poco volumen, pues nos vemos obligados a mandar un contenedor compartido. Se puede mandar un contenedor compartido en LCL. Y cuando tenemos mucho volumen, pues mandamos los contenedores completos. Aquí, dentro de los contenedores completos, tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, ¿qué tipo de mercancía voy a enviar? No todas las navieras envían todas o recesionan, cargan todas las mercancías. Por lo general, el 99% sí, pero hay que tener en cuenta si es mercancía peligrosa, IMO, si son motores usados por tema de aceites, contaminación, y el resto de mercancía general. Ahí no hay ningún tipo de problema. Pero que tenemos que tener en cuenta 2 factores importantes, como bien ha dicho antes Rafael Reyes. Uno, es el peso admisible que tenemos por contenedor, que muchas veces pues, queremos mandar 30.000 kilos y eso es imposible. Y 2, el volumen que queremos enviar, saber si cabe dentro de ese contenedor. Hay muchos tipos de contenedores. Fundamentalmente el 20 pies, que son 6 metros de largo, y el 40 pies, que son 12 metros de largo. En función de nuestro volumen y de nuestro peso, enviaremos un contenedor o enviaremos otro. Quiero decir, hay mercancías que son muy voluminosas, pero sin embargo no llegan al peso máximo que admite el contenedor. Por lo tanto, deberíamos de contratar un contenedor más grande para aprovechar ese máximo espacio. El hecho de que sea de 40 pies no significa que sea el doble de caro que un 20 pies, ¿vale? Es verdad que es un poquito más caro,
pero no significa que sea el doble de caro de 20 pies, si no, no tendría sentido. Mandaríamos 2 de 20 pies y no habría ningún problema. Entonces, esos dos factores son importantes. No todas las navieras admiten el mismo peso en un mismo tipo de contenedor y en un mismo tipo de destino. Hay navieras que por su propia idiosincrasia o por política de empresa o por sus barcos, por el calado y demás, pues en un contenedor de 20 pies, que los normal admisibles son hasta 22.500 kilos, pues hay navieras que te dicen que admiten hasta 20.000 kilos. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Esto lo estoy diciendo muy resumido, evidentemente, porque tampoco tenemos tiempo para más. Pero, como es lógico, todo el que tenga dudas, pues que luego me las pregunte. Todo ese tipo de detalles tenemos que tenerlo en cuenta. Luego hablaremos de la documentación de cada uno. Y luego está lo que es el transporte aéreo. El transporte aéreo, evidentemente, bueno, pues son para mercancías que por sus propios costes son carísimos y mercancías que, evidentemente, pues necesitan un tiempo de tránsito muy corto. Estamos hablando de 24 o 48 horas en el peor de los casos. El transporte aéreo, bueno, pues se trata de la misma manera que el transporte marítimo. Vamos a necesitar la misma documentación y está hecho las mismas funciones y necesidades que el transporte marítimo. Tanto en el transporte marítimo como en el transporte aéreo, dependiendo de qué tipo de mercancía, siempre vamos a necesitar a la hora de la exportación, hablo de mercancías que no sean agroalimentarias, una factura y un packing list para poder declararlo en la aduana de salida y en la aduana de llegada. Hoy en día, con el transporte internacional, bueno, pues se ha vuelto un poco loco en el sentido de que desde que empezó la pandemia del COVID, pues las navieras bajaron a la mitad su capacidad de flota. Es decir, grandes navieras como Maersk, CMA, MSC, en fin, grandes navieras bajaron prácticamente a la mitad su capacidad de flota. ¿Eso qué significa? Pues que para ellos, evidentemente, ha venido muy bien porque sus barcos vienen llenísimos. De hecho, cuando antes se pedían bases booking para contenedores, te lo daban para la semana siguiente. Ahora pues, hay que esperar 3 semanas, hay que esperar un mes y todo eso con suerte. Hasta el punto más importante que, evidentemente, es el precio. Nosotros, hace cuestión de, no me voy mucho en el tiempo atrás, de 10 años, tú, por ejemplo, que estás haciendo importaciones, nosotros a nuestros clientes hemos cobrado fletes de menos $200 en importaciones de China, menos $200. Es decir, esos dólares se restaban a los gastos de llegada en las importaciones aquí en España. Sin embargo, esos mismos contenedores que se pagaba de flete menos $200, ahora se están pagando 18.000 euros, 14.000, 12.000, 16.000. Es decir, esto se ha vuelto loco completamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que las navieras se han dado cuenta que bajando la flota, los barcos lo llevan hasta arriba, los precios lo han subido una auténtica barbaridad, tienen menos personal, tienen menos equipaje, no tienen tantos contenedores puestos en el mar y no tienen tantos gastos y han multiplicado pues, por 10 sus beneficios. ¿Eso qué es lo que ocurre? Pues que para que esto cambie va a ser muy difícil y esto va a llevar un tiempo importante, porque evidentemente cuando una empresa gana mucho dinero y todas están de acuerdo, es difícil cambiar esta manera de trabajar. Transporte marítimo. Es fácil, pero ahora mismo, la época que estamos viviendo, hay que saber entenderlo, hay que conocer los plazos y hay que conocer los tiempos. Yo tengo un amigo que estaba importando maletas, dice, he tenido que subir un 80% el precio de las maletas. Claro, evidentemente, la ha subido el transporte, casi un 100%, pues evidentemente, al fin y al cabo, eso tiene que repercutirlo sobre el valor del producto. Eso al final, ¿quién lo paga? Bueno, pues los que compramos maletas, los que compramos cosas de los chinos, los que compramos al fin y al cabo el consumidor final. Eso es importantísimo. Tenemos que tener también en cuenta en el tema de, a la hora de exportar, cuando estamos hablando de terceros países, me voy a centrar en el marítimo, que es el más usado, más que el aéreo. Distintos tipos de documentaciones y, sobre todo, qué documentación vamos a manejar siempre en marítimo, que es el, no sé si conozco, bueno, las empresas exportadoras si lo conocéis, que es el Bill of Lading, un documento súper importante a la hora de emitir la naviera el embarque. Existen 3 tipos de conocimientos de embarque, que es el Bill of Lading, que es el BL, que siempre nos dará, en este caso es mi empresa la que aporta a la empresa exportadora ese BL. Tenemos que tener en cuenta varios factores dentro del BL a la hora de emitirlo. Quién es el shipper, que somos los que vendemos, quién es el consignee, el notify, a quién se le va la mercancía a notificar la llegada, la descripción de la mercancía, peso, volumen, agentes de destino. Todo esto lo estoy diciendo muy rápido. Evidentemente, luego el que quiera, pues estoy a su entera disposición. Tenemos 3 tipos de BL distintos a la hora de exportar que nos van a facilitar mucho las cosas, sobre todo cuando se vende con cartas de crédito.
Como bien sabéis, los que habéis trabajado con carta de crédito, trabajáis con carta de crédito, todo va muy ajustado en el tiempo, todo va muy ajustado en las cláusulas cuando se cierran con los barcos, todo va muy ajustado a la hora del pago. Bueno, pues para eso existe un BL que se llama BL recibido para embarque, que se emite de manera súper rápida, antes incluso de que el contenedor esté cargado en el contenedor o carga en bodega, esté cargado en el barco, que nos facilita mucho y ganamos mucho en tiempo a la hora de poder cobrar nosotros nuestra factura, siempre y cuando, evidentemente, el cliente final lo admita. Un recibido para embarque es tan legal como un BL original. Es tan legal como un BL original. Nunca se va a modificar si las dos partes no están de acuerdo, nunca se va a modificar, nunca se va a tocar, ni nunca se van a tocar sus cláusulas. Son ellos los que tienen que dar a emitir siempre los BL. Luego tenemos el BL original, que es el que se imprime y que se entrega al exportador. Ese mismo BL tendrá que enviárselo por mensajería el exportador al importador para que pueda retirar la mercancía cuando llegue a destino. Y luego tenemos el Single Bill, que es el BL telemático, que es todo a través de ordenador, vía telemática, que hay isofacto. Es decir, se le da el botón y ya la mercancía queda libre en destino. Llegue cuando llegue y esté la documentación o no esté correspondiente a marítimo. También es muy importante a la hora de vender al exterior, por supuesto, como bien ha dicho Rafael, conocer los Incoterms. Los Incoterms es lo que se basa la venta internacional. Existen muchos tipos de Incoterms. Yo voy a resumirlos en los más importantes y los que nosotros usamos pues casi en un 100%, porque el resto son un poco, no tienen tanto uso. En el tema del Incoterm nos encontramos con Ex-Works, nos encontramos con FOB, con CFR, con CIF, con DAP, con DDP y con DDU. Los 4 primeros son los más utilizados, que son los que voy a describir, y luego los siguientes. Mirad, cuando nosotros vendemos al exterior, además de la financiación, además de haber hecho un estudio, además de saber con qué nos vamos a encontrar en el país receptor, tenemos que saber cómo queremos vender. Sí, cuáles son nuestras posibilidades, hasta dónde nos llega nuestro conocimiento, nuestro dinero, nuestra capacidad de venta. Hay muchas empresas, yo creo que un poco por desconocimiento y porque no se quieren complicar mucho la vida, que venden en Ex-Works. Ex-Works significa que yo vendo al exterior y yo no me ocupo absolutamente de nada del transporte. A mí mi cliente me paga la mercancía y es el propio cliente, el propio destinatario, el que se encarga de contratar el transporte en origen, el flete del barco o del avión, el despacho de aduana en origen, el despacho de aduana en destino, el pago de los impuestos en destino y demás. Eso es desmarcarnos completamente del transporte de nuestra mercancía. Puede resultar cómodo, pero tiene ciertos inconvenientes y yo nunca se lo recomiendo a las empresas exportadoras. De hecho, son muy pocas las que lo hacen. Tienen ciertos inconvenientes que son fundamentalmente: no controlamos el estado de nuestra mercancía, no sabemos dónde está nuestra mercancía. Sí, nosotros no tenemos acceso al envío de esa mercancía, puesto que nosotros no lo hemos contratado, no sabemos en ningún momento dónde está. Y en segundo lugar, hay un requisito importantísimo a la hora de exportar, que es un despacho de exportación. El DUA es un requisito que tenemos que cumplir sí o sí para poder exportar esa mercancía. Nosotros no sabemos ni siquiera si se ha exportado esa mercancía o se ha cumplido ese requerimiento. Por lo general, evidentemente sí. Pero son requisitos y documentación importantísima. Nosotros estamos vendiendo al exterior con una factura sin IVA. Hacienda está en todas partes. ¿Qué es lo que ocurre? Que mañana nos podemos encontrar con una inspección de Hacienda que nos venga y nos diga: oiga usted, demuéstreme usted que esta mercancía ha sido vendida al exterior. ¿Cómo lo demuestro yo si yo no me he hecho cargo del transporte de esa mercancía? Sí, no puedo demostrarlo de ninguna manera. Ahora, supuestamente, la hemos hecho una única venta al exterior en la que pues, nuestro cliente ha desaparecido por la crisis, por financiación, por lo que sea, da igual. Ya no tenemos manera de ponernos en contacto con ese cliente. No tenemos manera de conseguir esa documentación ni tenemos manera de demostrar que esa mercancía salió hacia afuera. Por lo tanto, tenemos un problema. Es un Incoterm poco recomendable. A la hora de exportar, sí es verdad que yo recomiendo mucho que se haga en condiciones de envío FOB. Las condiciones de envío FOB es puesto a bordo. Mirad, ¿eso qué significa? Eso significa lo siguiente. Cuando se envía una mercancía en FOB, el exportador se hace cargo de todos los gastos de salida
hasta la puesta del contenedor a bordo del barco. Es decir, existen unos gastos de salida a la hora de exportar tanto por marítimo como por aéreo. No digo terrestre porque terrestre estamos en la Unión Europea y un camión no vaya a Venezuela, evidentemente. Existen varios gastos de salida, que son los siguientes. Existe una manipulación en el puerto, que se llama THC. Existe una tarifa portuaria, que nos cobra el puerto por tener el contenedor allí, por la entrada de ese contenedor. Existe una gestión de documentación, una emisión de documentación, que en el caso de marítimo es el Bill of Lading y en el caso del aéreo es el Ivory Bill. Existe un transporte interior, es decir, desde nuestra fábrica hasta el puerto de salida. Y existe un despacho de aduana, que es lo más fundamental para nosotros, tenerlo controlado. Eso es importantísimo, insisto. ¿Quién hace esos despachos de aduana? Bueno, pues la gente de aduana. Nosotros hacemos esos despachos de aduana. Nosotros damos fe a Hacienda, al Estado, de que esa mercancía se ha despachado y se ha declarado su salida. Que se emite un DUA y se le facilita al cliente. ¿Eso qué es lo que significa? Pues que a partir de que el contenedor o a partir de que la mercancía esté metida en el barco o en el avión, todos los gastos que se originen ya desde el avión hacia el destino final serán pagados por nuestro cliente, ¿vale? Esos son los gastos de salida FOB, el Incoterms FOB. Luego tenemos el CFR. El CFR, eso incluye ya el flete, del embarque. ¿Qué es el flete? Bueno, pues el flete es el billete que pagamos, por resumirlo de alguna manera, el billete que pagamos cuando el contenedor entra en el barco, el viaje, como el billete que nosotros pagamos para poder montar en un barco o en un avión, o el billete que nosotros pagamos por meter esa mercancía y que viaje en un vuelo. Ahí ya nosotros no estamos haciendo, eso es un control total de la mercancía. Ahí ya nosotros nos estamos haciendo cargo, desde que la mercancía se carga en nuestra fábrica hasta que llega al puerto o aeropuerto de destino. Es decir, damos fe fidedigna de que esa mercancía, porque estamos continuamente informados, nos informa la naviera, nos informa la compañía aérea, en este caso nosotros a través de ellos, informamos de que la mercancía va a llegar en tiempo y forma a los puertos y al aeropuerto de destino. Y luego está el Incoterms CIF, que es el mismo que SFR, pero lleva seguro. Lleva un seguro del 110% de la mercancía. Bueno, el tema del CIF, vamos a decir que se utiliza en el 20-30% de los casos. Me he encontrado con casos de decir, no, si yo llevo aceite, el aceite si se hunde flota, ¿para qué lo voy a asegurar? Bueno, yo que cada uno haga lo que quiera, pero es verdad que se asegura poco la mercancía. Hombre, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando hacemos seguros, evidentemente, están hechos con la razón, con la forma y con la idea de que queremos tener la seguridad de que si ocurre cualquier cosa, porque el transporte no es perfecto, de que esté cubierta, si no estamos cubriendo la espalda. Daos cuenta que cubrir una mercancía al 110% estamos hablando de un 0,35% sobre el valor de la mercancía. No estamos hablando de importes exagerados, no vamos a pagar, no sé que la mercancía es carísima, pero por lo general no vamos a pagar 500, ni 600, ni 1.000 euros ni siquiera. Estamos hablando de seguros, pues que mercancías que para 14, 15, hasta 30.000 euros estamos hablando de seguros de 200 euros, 300 euros. Y eso no es dinero para nuestra tranquilidad a la hora de exportar, incluso a la hora de importar, que también podemos asegurar nuestra mercancía con los datos que nos dé nuestro proveedor. Esos 4 S-Word, FOB, CFR y CIF, son los Incoterms más usados en la exportación. En la exportación y en la importación. Porque, claro, la importación tenemos que tenerla al contrario, hay que pensar al revés. Si nosotros vendemos en FOB a la vender, estamos admitiendo unos cargos, unos gastos hasta el puerto de salida. Si nosotros compramos en FOB, es nuestro vendedor el que se hace cargo de esos gastos de salida. Sin embargo, somos nosotros los que tenemos que pagar el flete y los gastos de llegada. Es importante también a la hora de hacer importaciones, que también nos encontramos con muchos casos, cuando se importan mercancías, pues como cosméticos o agroalimentarios, pues que se necesitan ciertos certificados como son certificados de sanidad, fitosanitarios, veterinarios y demás, que a la hora de importar tenemos que tener y tenemos que estar de alta. No podemos decir, voy a importar porque, sí, no, es que el chino me lo está poniendo muy fácil y me lo pone aquí en Barcelona. Ya, pero ahora hay que meterlo. Y nos hemos encontrado con casos que hay que devolver la mercancía y hay que destruirla, al contrario con lo que es la exportación. Ha llegado y hemos tenido que retornarla. Entonces, a la hora de importar, por favor, siempre dejaros aconsejar por profesionales, porque os vais a evitar muchos gastos, muchas molestias y, sobre todo, lo más importante, perder ese cliente. No quedar de una manera profesional
o saber lo que se está vendiendo, pues evidentemente nos va a cerrar mercado que ya nos ha costado de por sí trabajo abrir. Luego tenemos el Incoterms DAP, que se estaba utilizando hasta ahora mucho en Reino Unido, porque Reino Unido, bueno, pues se envía, nosotros en concreto trabajamos mucho Reino Unido con Marítimo, muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Reino Unido desde la salida del Brexit es todo un caos. Allí, bueno, faltan camioneros, las aduanas son un auténtico desastre, hay retrasos de incluso 3 meses a la llegada de las mercancías, 3 meses a la llegada de las mercancías, o sea, un auténtico caos. Esto significa, el DAP significa que se le entrega al cliente en la puerta de su fábrica. Luego tenemos el DDP, que se le entrega al cliente en la puerta de su fábrica con todos los gastos de aduana allí pagados y los impuestos. Y luego tenemos el DDU, que es la entrega en fábrica y descarga, sin impuestos. Estos 3 últimos se usan muy poco. Además, no lo aconsejo nunca porque, hombre, tendríais que tener agentes locales en los países de destino, cosa que es complicado. Nosotros sí lo tenemos, pero no lo recomendamos hacer eso. Mucho menos, bueno, pues meterse en normativa de aquellos países. Son los importadores en sí los que se tienen que preocupar de meter esa mercancía en sus países. Evidentemente, de una manera estudiada, como he dicho desde un principio, y conociendo esa legislación. Siempre, insisto, siempre, cuando se va a empezar a exportar, incluso empresas que ya llevan muchísimos años exportando, o trabajan en FOB, o trabajan en CIF, o trabajan en CFR. Esos son los 3 Incoterms más importantes y los que siempre, desde un punto de vista profesional, es el que recomendamos. ¿Qué documentaciones tenemos? Sí, pero Cristian. ¿Cuál sería el Incoterm aplicable a la venta online ahora que está tan...? Bueno, nosotros tanto la venta online como la venta física, telefónica a nuestro cliente, las condiciones de venta son las mismas. Es decir, tenemos que pasar por los mismos requisitos que una venta, vamos a decir, tradicional en una feria. Nuestra mercancía tiene que salir de la misma manera. Estamos hablando de terceros países, estamos hablando siempre que haya que pasar por una aduana. Nuestra mercancía siempre tiene que salir de nuestro país de la misma manera y es haciendo el mismo tipo de declaraciones. Luego ya veremos en qué modalidad la sacamos, si es mucho por transporte marítimo, si es poco por aéreo, en función del peso, volumen y precio de esa mercancía. Los trámites online siempre, siempre, siempre igual que cualquier otro trámite. La normativa es la misma para una que para otra. Estamos vendiendo el mismo producto al mismo país y hay que transportarlo y hay que declararlo. Por lo tanto, es exactamente igual. Cuando abrimos una página online, bajo un desconocimiento previo, pues tenemos el problema de que creemos que mandar un paquetito tan pequeño como este no nos va a causar ningún problema. No. Claro que nos causa problema. Por muy valor que sea el pequeño de la factura, el valor de la factura que nosotros emitimos, estamos emitiendo una factura sin IVA. Y una factura sin IVA, tenemos que tener en cuenta que el IVA es el dinero del Estado, no es nuestro. Y a partir de ahí, con la Iglesia hemos topado. ¿Vale? Entonces, es el mismo trámite. Hay que tener las mismas consideraciones a la hora de exportar. Rafael, si me permite... Sí, claro, por supuesto. Evidentemente, toda la razón del mundo en el tema de que es una exportación directa como si fuera un contenedor, con todos los aranceles del cliente allí en destino, que normalmente no lo tiene en cuenta. Correcto. Y luego que en el caso de la Unión Europea, pues que es un régimen especial que se llama de venta a distancia, que tiene unos límites, entonces tendrían que ver siempre que dentro de la Unión Europea en un principio se vende como si se hubiera vendido la puerta de casa a un español. Exactamente. Pero luego hay unos límites de facturación a partir de los cuales hay que darse de alta en el país de destino para tributar el IVA. Entonces, eso se llama venta a distancia. ¿Vale? Sí, efectivamente existen unos modelos en Hacienda en los que tienes que hacer tus declaraciones de venta intracomunitaria. Ahora mismo realmente no me acuerdo ahora mismo cuál es el modelo, pero vamos. Pero este no es venta intracomunitaria. Este es, el régimen se llama el régimen especial, digamos, que es de venta a distancia. Que antes estaba un poco escondido del mundo porque era la venta por catálogo. Sí, pero efectivamente. Y ahora pues es el régimen que está muy usado por el tema del Z. Eso, claro, yo lo he explicado como si fuese a terceros países porque hay que tener las mismas consideraciones. El tema de los terceros países porque muchas empresas se piensan que por haber vendido un anillo o haber vendido un colgante están exentos de... Exactamente,
del despacho de exportación y de todos los despachos cuando no es así. Otra cosa es como nos lo venden los chinos a nosotros, que lo venden todo como si fueran muestras comerciales. Efectivamente. Sí, un contenedor de 40 pies con 500.000 cosas vale 5.000 euros, por ejemplo, 5.000 dólares. Luego ya pasa lo que pasa, luego ya pasa por los escáneres, pasa por la inspección, apertura de pasillo en el contenedor y todas esas cosas. Pero, sí, una cosilla, para las empresas que están conectadas online, la preguntita sí. la reformula para que... Yo he intentado hacerlo lo más posible, no se veía, pero no sé... Perdón. Sí, reformular las preguntas y... Reformular las preguntas que yo he estado... Las que hagamos nosotros me preguntan si para la venta online hay algún Incoterm específico desarrollado bien. o el desarrollo que ha tenido. Más que nada porque las personas que están conectadas sí, online sí. no escuchan la pregunta porque no... Vale, perfecto. Yo cualquier cosa que me digáis yo lo repregunto y contesto. Pero no lo había entendido. Entonces hemos quedado en eso, que los terceros países evidentemente tenemos que cumplir los mismos requisitos porque es fundamental. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué documentación tenemos nosotros que tener prevista a la hora de exportar? Bueno, mercancía hay, pues, imaginaros, muchísimas. A la hora de exportar, cuando son productos sencillos, metalurgia, productos en general que no sean agroalimentarios, es bien sencillo, porque repetía, una factura, un albarán, un packing list y poco más. Pero cuando se trata de mercancías agroalimentarias tenemos que tener en cuenta los factores sanitarios, lo que son los veterinarios, lo que son los fitosanitarios, la emisión de sábanas, mandas también la factura comercial, el packing list, mandas muestras comerciales dentro de ese contenedor o dentro de ese palé que vayamos a enviar por marítimo, por aéreo o incluso por terrestre para Suiza, para la Unión Europea, por posibles exámenes sanitarios que vayan a tener dentro de la aduana por parte de la inspección. Y bueno, evidentemente luego conoces todo lo que son la nomenclatura internacional, que son de las que estamos hablando del tema de los Incoterm, ¿no? En cuanto hay otros agentes que son importantísimos en las ventas internacionales, bueno, pues que somos los operadores logísticos. Los operadores logísticos sabemos de transporte, conocemos la normativa de nuestro país, porque para eso es nuestro país y para eso hacemos los despachos aduanas, pero evidentemente no podemos conocer las normativas de todo y cada uno de los países que existen en el mundo, porque imaginaros, cada país pues es un mundo, nunca mejor dicho. Para eso están las cámaras de comercio, las agencias como Extenda y los gobiernos, que son los que tienen que facilitar, incluso el propio cliente en destino, los que tienen que facilitar cuáles son las normativas para que nosotros nos adaptemos y adaptemos la venta de nuestro producto en ese ámbito. ¿Para qué servimos los operadores logísticos? Bueno, pues los operadores logísticos servimos para facilitaros la venta, el transporte de esa mercancía, quitaros la barrera que vosotros desconocéis, porque vosotros tenéis que conocer vuestro producto y a vuestro cliente, y que podáis exportar o importar esa mercancía sin ningún tipo de problema, con un seguimiento, con una atención personalizada, con un avance del problema que puede surgir antes de enviarlo para que no haya costos, como pasa diariamente. Traemos mercancías y luego se quedan paradas en el puerto y eso pasa por no consultar, es importantísimo. Cada contenedor que se queda en el puerto, cada día que suma 100 o 200 dólares, todo eso es costo para nosotros a la hora de la importación o incluso a la hora de la exportación, dependiendo en qué Incoterm enviemos. Y nuestra función es ayudaros a que podáis vender todo tipo de productos al exterior y que el transporte no sea una barrera. Teniendo el conocimiento del transporte, conociendo vosotros vuestro producto y teniendo el cliente final, no hay lugar a que no se pueda exportar. No hay lugar. El transporte no es fácil. Para eso están los operadores logísticos. El transporte tiene sus inconvenientes. Para eso estamos nosotros. El transporte tiene sus problemas. Para eso estamos nosotros, para resolverlo previamente. Hombre, cuando se lleva muchos años en el sector se ha visto prácticamente de todo. Siempre nos sorprende. Siempre hay cosas que dicen, bueno, ¿esto cómo es posible? Pero ocurren cosas que siempre nos sorprenden. No es lo mismo a la hora de exportar los conocimientos, de decir, oye, pues yo es que resulta que voy a vender mucho y es que me quiero traer barcos completos. Pues eso está muy bien, ojalá sea así. Pero dentro del transporte marítimo están los contenedores y están los barcos completos. No es la misma manera de funcionar. Los armadores no trabajan igual. Hay cosas que se denominan planchas en los puertos que no son admisibles con los contenedores. En fin, quiero decir, los operadores logísticos estamos para haceros despacho de aduana,
para la emisión de documentación logística, para informaros sobre los costos del transporte, para deciros qué validez tiene, para deciros los pros y los contras, si estamos para ayudaros en todo lo que son las ventas al exterior, para sentarnos con vosotros y cuando existen muchas dudas de cómo poder hacerlo, bueno, o intentar aclararla y, por supuesto, daros más ganas, porque es fácil poder exportar con conocimiento, o decir, oye, pues esto lo veo bastante complicado, es inviable, que en raros casos será, no sé, que sean mercancías muy peligrosas o con puntualizaciones muy exactas. Rafael, perdón, Sí. te voy a volver a interrumpir. Interrumpe, que me interrumpa cada vez que... Sí, puntualizaba un poco en lo que has dicho, el tema de los requisitos, intento hablar alto. Sí, ahora lo repregunto. Las consultas sobre requisitos para exportar son el día a día en la Cámara. Sí. O sea, tenemos muchas consultas, las empresas que están ahí, que no tengan ningún problema en llamarnos o mandarnos un correo cuando vayan a afrontar un mercado nuevo y quieran saber qué es lo que le van a pedir en la aduana para exportar su producto. Normalmente la información la sacamos de una base de datos que se llama Access to Market, que es de la Unión Europea, que es de acceso público, pero es complicada de manejar. Nosotros la manejamos muy bien y cuando algo no nos cuadra, nos vamos a la aduana de destino a mirar la información, con lo cual... Sí, me preguntaba Rafael Reyes, responsable de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio, me preguntaba, nos puntualizaba, que a la hora de exportar nuestros productos al exterior, pues evidentemente lo que vengo repitiendo desde el principio, que tenemos que conocer la normativa vigente de cada país, pues es el día a día de la Cámara de Comercio. Es decir, todos los días pues reciben consultas, llamadas, email, solicitando información sobre qué requisitos tiene que cumplir ese producto que quieren exportar a los distintos países pues, en los que están interesados en vender su material. Correcto, sí, ¿no, Rafa? Es correcto. Que pueden llamar sin ningún problema a la Cámara de Comercio y mandar email y preguntar sobre ese tema, que para eso está la Cámara de Comercio. Importante también, en este caso es más importante cuando importamos que cuando exportamos, porque cuando exportamos es el comprador el que tiene que repercutirlo sobre la venta de nuestro producto, pero cuando importamos mercancía, eso lo sabes tú bien, Cristóbal, pues tenemos que conocer los aranceles que pagamos aquí en España. Sí. Todas las mercancías vienen grabadas por un tipo distinto de arancel que va basado en un HS code, que es un código único que tiene cada mercancía, y cada mercancía luego tiene 500 subcódigos, si viene manipulada, si viene con una forma, si viene con otra, si viene con un elemento químico, si le falta, si viene con dos, en fin, cada mercancía viene con muchísimos subcódigos HS code. Ese HS code es el que nos va a dar a nosotros, o puede también informar la Cámara, la aduana o los operadores logísticos, es el que nos va a dar el precio, los impuestos que vamos a pagar sobre esa mercancía, que tenemos que evidentemente repercutir junto con el precio del transporte a nuestro producto final. Es decir, si yo importo, como he dicho antes, pues maletas, las maletas que vienen de China van a pagar un transporte que se lo tengo que repercutir y a la entrada aquí en España, en la Unión Europea, va a pagar un tipo de arancel y un IVA, que le tengo que repercutir el arancel, que podrá ser del 0,5, 1,5, 2, 7, 2,8, en fin. Hay muchísimos. Tendremos que pagar también un IVA, pero evidentemente el IVA luego es deducible. Ahí no hay ningún problema. El tema es importante, muy importante. Yo siempre que alguien quiere importar, oye, estoy pensando en traerme mercancía de China o de Estados Unidos o de Canadá, de donde sea. Importante. Vale, conocemos el precio del producto. ¿Me lo venden? ¿Sale muy barato? ¿Es que esto sale muy barato? Perfecto. ¿El precio del transporte? Bueno, pues lo he repercutido y todavía me siguen cuadrando los números. Perfecto. ¿Y los aranceles que te salen? ¿Qué aranceles? Hombre, los aranceles que se pagan en la aduana española. ¿Y eso qué es? Bueno, pues un tipo de impuesto que tenemos que pagar por comprar productos en el exterior. ¿Y eso cuánto puede ser? Pues no sé, dame el HS code. Una vez que nos dan el HS code, consultamos con la aduana y dicen, oye, por poner un ejemplo, esto paga un 2,8% sobre el precio de la factura. Eso, evidentemente, hay que repercutirlo sobre el precio de la factura de nuestro proveedor, ¿vale? Esos son gastos que tenemos que repercutir. Si alguien me quiere interrumpir y hacerme preguntas, por favor que lo haga porque pues no hace esto demasiado pesado, ¿no? Yo me lío aquí. Tenemos dos sectores por los que, hombre, pues por lo que apostamos muchísimo.
Y es porque en la situación geográfica que nos encontramos, pues evidentemente, pues son los que más exportan. Luego hay grandísimas empresas, como la tuya, por ejemplo, que es la que conozco, pues que exportan muchísimo hacia el exterior. Quiero recordar que enviabais mucho a Reino Unido, quiero recordar. Que es el agroalimentario y el mueble, ¿no? El mueble aquí, pues, todo lo que es la parte esta de la provincia de Córdoba, pues somos grandes fabricantes. Es un producto que es fácil de exportar porque, bueno, tiene que pasar también unos fitos porque al tratarse de madera y demás. Pero son dos grandes sectores, el agroalimentario y el del mueble, el que nos conlleva prácticamente pues el 95% de las exportaciones que nosotros hacemos, el agroalimentario y el mueble. Y luego a la hora de importar, pues el mueble muchísimo. Daros cuenta que hoy en día los países asiáticos, pues la manufactura está muy barata, la madera está muy barata y se importa muchísimo mueble. Esto en grandes rasgos, para poder empezar a exportar, es más o menos los factores que tendríamos que tener en cuenta a la hora de vender nuestra mercancía al exterior. Grandes rasgos. Es decir, conocer nuestro producto, estudiar la demanda de mercado, cuál es nuestra capacidad productiva, qué podemos vender dentro del país que nosotros queremos, pues no todos los países admiten todos los productos. Cómo podemos vender fuera de la Unión Europea, que ya os he explicado así también a grandes rasgos, qué es lo que nosotros necesitamos. Por supuesto, tener un estudio económico y financiero es importantísimo. Hay empresas, pues, que afortunadamente, pues, crecen tan rápido, pues, que no pueden seguir vendiendo porque no tienen capacidad de producción ni capacidad de soportar las ventas, porque sus clientes les pagan a 30, a 60 o a 90, en el mejor de los casos. Y estamos hablando de empresas que venden muchísimo. O sea, estamos hablando de empresas porque se pueden plantar en, no sé, 4 o 5 millones de euros mensuales. Eso cuando tiene un índice o una curva tan rápida de crecimiento, pues evidentemente tenemos que tener un estudio de financiación hecho. Los bancos hoy en día, bueno, pues están por la labor, pero es como todo, hay que aportar garantías, hay que aportar cosas reales, ¿no? Y luego, bueno, en el mundo del transporte, que es de lo que yo entiendo, pues las distintas modalidades que he hablado, terrestre, aéreo y marítimo, cómo se deben de emitir la documentación, cómo se puede hacer, cuáles son los factores que hay que tener en cuenta y a partir de aquí, bueno, pues, lo que vosotros queréis preguntarme. Yo, Rafael, para romper un poco el hielo con las preguntas y un poco... Sí. Más que todo lo que quiero es apoyar dos cosas que has dicho sobre los Incoterms. Sí. Que son muchas las cuestiones y en el export, que tiene bastante ventaja en el sentido de la comunidad y desventaja en el sentido de la absoluta falta de control. Sí. Que yo siempre digo a las empresas que le digan a su cliente quién es su transitario, para que se aseguren de conseguir el dual. Efectivamente. Eso siempre se lo digo. Y otra cuestión que se les olvida cuando hacen export es que, aunque ellos no hagan el despacho, tienen que facilitar a la empresa toda la documentación que necesite para hacer ese despacho, el de exportación y el de importación en país tercero. Correcto. Y entonces se piensan que no van a necesitar sacar un certificado de origen, no van a necesitar sacar un fitosanitario y todas esas cuestiones no las puede hacer el cliente en nuestro nombre. Entonces todo eso lleva gastos, lleva tiempo y la empresa que vende el bono muchas veces no es consciente que tiene que facilitar todo eso. Y en el CIF, sí, pero no. También decir que la mayoría de los países el arancel lo calculan sobre precio CIF. Entonces, si tú no contratas el seguro, a tu cliente probablemente le calcularán el precio de factura poniéndole el precio del seguro que ellos tengan conveniente. Vale. Perfecto, lo transmito. Me comenta Rafael Reyes que cuando he estado hablando de los Incoterms, en concreto ha hecho dos apreciaciones. Uno sobre el primero que he dicho, que es export, que es donde nosotros nos desvinculamos completamente del transporte de esa mercancía, es decir, la vendemos en fábrica. La puntualización que ha hecho y es correcta es que, aunque nosotros no hagamos el transporte en sí, sí debemos aportar toda la documentación que se origine en origen y que sea necesaria para la exportación de esa mercancía, como evidentemente es la factura, el packing list, el certificado de origen y cualquier otro requerimiento que nos puedan solicitar. No en sí la presentación de la factura en la aduana española de exportación, que es, también ha puntualizado que es importante hacerle seguimiento a esa mercancía porque necesitamos siempre
tener el DUA de exportación para cualquier declaración que nos pida la administración pública. Y luego sobre el CIF, la puntualización que ha hecho es que cuando vendemos en CIF, en los países de destino, a la hora de pagar los aranceles, se va a calcular sobre el 110%, pero también incluido el seguro. Es decir, en CFR. Una pregunta tanto para exportación como para importación. Tanto el IVA como los aranceles se calculan a partir de una base en flete, una base en THC, una base en T3 y parte del seguro de la mercancía. O sea, tanto, quería puntualizar también eso, que es tanto en la info como en la expo. Sí. El IVA, depende del país. Claro que depende de la normativa de cada país. Estados Unidos lo hace sobre precio FOB, pero aquí en España sí que es también precio FIB. Muchos importadores me han dicho, a ver, Claudia, ¿cómo, si yo voy a pagar el 21% de IVA aquí, le hago el 21% de mi factura y no me sale esa cantidad? Es decir, ellos le hacen el 21% de la factura en sí, del valor de la factura en sí, pero no le sale la cantidad correcta del 21%. Claro, porque tienen que pagar sobre el flete. Tienen que pagar. Una parte del flete, eso aquí en la importación, pero efectivamente en Estados Unidos hay otra reglamentación y en otro país. Normalmente va a ser FIB, de los pocos países que mantiene el FOB es Estados Unidos. Normalmente es FIB. Eso significa que le van a meter flete y le van a meter seguro. Sí, en el cálculo de los aranceles sí. Con CFR, en el cálculo que haga el país, pues va a poner el seguro que ellos crean que efectivamente le corresponde a esa mercancía, no sobre realmente van a hacer una media y efectivamente van a calcular el precio del seguro, sobre eso van a cobrar unos aranceles, efectivamente. ¿Qué más preguntas? ¿Qué más puedo yo? Además estuve hablando con Rafael, preparé como un estudio de aranceles para Latinoamérica. Sí. Y bueno, él me dijo que no accediera a la página de Market y que lo estuviera, ahí podría yo orientarme. Pero es que hay muchos países en Latinoamérica que tienen 0% de aranceles, pero luego tienen otro tipo de impuestos, que al final es un lío, ¿no? Porque ya no sabes, uno tiene un impuesto distinto y bueno, al final dice, vale, 0% de aranceles, pero me preguntan que, bueno, me hacen una puntualización y es que a la hora de exportar en países de Latinoamérica se están encontrando con la, no problemática, sino con la duda de que en cada país, bueno, pues hay algunos países que están al 0% de aranceles, dependiendo también del tipo de mercancía, otros países de Latinoamérica que no cobran aranceles pero cobran otros impuestos. Bien, eso entra dentro, como he dicho antes, para empezar, ¿puede ser nuestro problema o no puede serlo? Me explico. Cuando nos vendemos, lo más normal es que grandes empresas vendan en CFR o vendan en CIF. Es decir, por lo tanto, esos aranceles se los tiene que conocer la empresa que compra allí. Ellos son los que tienen que realmente conocer el precio o la repercusión de ese arancel o de ese impuesto, como se llama en cada país. En otros países es el VAT, el IVA. Tienen que conocer el precio para repercutirlo sobre la mercancía que te van a comprar a ti. El problema tuyo sería realmente si tú quieres vender en DDP, en DAP, en DDU, a la hora de venderlo para repercutirlo sobre tu producto. Está muy bien, por supuesto, claro, no cabe duda, estar informado de qué tipo de arancel se va a pagar allí, porque sabrás si puede ser competitiva o no puede ser competitiva. Yo creo que el estudio más que nada es por eso, ¿no? Efectivamente. Sí. Y entonces nosotros el estudio que queríamos hacer, porque ahora mismo estamos vendiendo esto desde otra planta que tenemos, no es la de aquí de Córdoba, pero queríamos cambiar un poquito y ver qué posibilidades teníamos de poner CR o algún, por la problemática que acabas de comentar, ¿no? Sí. El network, pues al final nos desentendemos un poquito de todas las... Pero es difícil porque, ya te digo, cada país tiene un... Ya. La empresa en concreto sobre el tema de los aranceles me está comentando que bueno, que están ahora mismo vendiendo a algunos países en Esword y que evidentemente, pues lo que hemos estado hablando antes, que hay un desconocimiento sobre el envío, sobre el transporte, sobre el control de la mercancía en sí y que quieren empezar a venderlo en FOB o en CFR o en CIF. Lo vendas como lo vendas, los aranceles van a seguir siendo lo mismo. Es decir, lo que estás vendiendo ahora mismo en Esword, a tu cliente le va exactamente igual en el sentido de impuestos. ¿Por qué? Porque los Incoterms no se aplican a la hora de pagar impuestos en ningún sitio. Es decir, una mercancía puede salir en Esword, en FOB, en CFR,
que va a pagar los mismos tipos de impuestos a la llegada de aquel país. A vosotros lo único que os va a beneficiar es en el control de esa mercancía, en el control de los costes, porque a lo mejor podéis ser más competitivos de lo que vuestro cliente está pagando en transporte, que también es otro factor a tener en cuenta, porque estáis controlando esos costos. Vuestro cliente a lo mejor puede estar pagando 5.000 euros de flete, por ponerte un ejemplo, porque hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo estaba acostumbrado, o todos los que trabajamos en logística, estábamos acostumbrados a que las navieras, en el mejor de los casos, que lo hemos hecho hasta hace poco, dábamos validez de los fletes hasta un año. Es decir, tú podías cerrar contratos perfectamente de venta con otras empresas sabiendo repercutir el precio del producto, del transporte, y sin embargo yo ahora te doy los precios por cada 15 minutos. O sea, es una auténtica locura. Esto ya ha cambiado muchísimo. Y ya es que las navieras no tienen miedo a la hora de decir esto vale 12.000 o esto vale 8.000, porque además esto es lo que hay. Y si no quieres esto, te vas con la otra que vale más caro. Y además te doy este precio. ¿El qué? ¿Dónde están los contenedores? Los contenedores están todos en lo alto de los barcos. No hay equipos. No hay equipos, porque también han restado contenedores. Es que yo, por ejemplo, cargué hace 3 meses, cargué la mercancía y yo no tenía 40 pies IQ. Correcto. De 4 que pedí me mandaron 3. Efectivamente, correcto. Y si hay menos buques, tiene que haber más contenedores donde sea. Sí, no, bueno, son los buques que vienen hasta arriba, es decir, los mismos barcos que antes había, que se repercutían muchísimos contenedores. Hombre, daros cuenta que la flota mundial es muy grande. Cuando quitan prácticamente la mitad de la flota, hay muchos contenedores que ya no pueden entrar en servicio. Esos contenedores están apilados, vete tú sabes dónde. Los puertos de China están congestionados. Los puertos de China están congestionados. No tenemos nada más que ver el claro ejemplo de los coches. Tú te compras un coche hoy y tardas 6 meses. ¿Por qué? Pues porque el transporte internacional está saturado. Y como está saturado, esos precios no van a bajar. Porque yo como naviera tengo cola para cargar esos contenedores. Entonces a mí no me merece la pena. Claro. Esos contenedores están apilados y esos contenedores hay muchos que no están en uso porque no hay barcos para cargarlos. Los barcos pues tienen una capacidad, como bien sabemos todos. El barco más grande ahora mismo que hay en el mundo admite unos 24.000 TEUs, ¿vale? Superó a Leva Maersk, que tenía una capacidad de 18.000 TEUs, y todos vienen hasta arriba. Incluso hay barcos que vienen de Sudamérica, que son con los que hacemos las exportaciones a Middle East y a Far East, que no hacen escala en España, porque vienen hasta arriba, ¿vale? O sea que ese es el tema. Es complicado. Sí, es complicado. Hoy en día el transporte marítimo, sobre todo si se tiene prisa y no se quiere pagar mucho, es muy complicado. Estamos viviendo momentos difíciles, sí. Rafael, Sí. ¿prevé o podemos explicar un poco el tema de la subida, las fletes van a seguir constantes o se prevé un cambio? Bueno, le he dado, perdón. No te preocupes. No sé si le he dado algo. Ah, vale. Perdona, te contesto ahora, Cristóbal. Si no, porque están conectados online. Genial. Vale, gracias. Me pregunta un asistente que si se prevé que los precios de los fletes marítimos se vayan a estabilizar. Bueno, yo creo por 5 o 6 meses para acá que los precios han tocado techo. Creo que han tocado techo. ¿Por qué? Porque es verdad que se han visto una subida de 6 meses atrás muy agresiva, muchísimo, por claro ejemplo, o sea, muchísimo, han subido muchísimo, pero también es verdad que de 6 meses para acá se ha visto una recta ya. Sí, hay un poquito de altibajo, dependiendo a qué países mandemos, si a Middle East, a Far East. Middle East se mantiene, Emiratos Árabes, se mantiene muchísimo, ¿vale? Es algo muy lineal. Las importaciones de China, sí es verdad, bueno, o de Asia, sí es verdad que fluctúan, y las exportaciones hacia los países de América Latina y Norteamérica se mantienen también. Yo creo que hemos tocado techo. Yo creo que sí. ¿Y los gobiernos no pueden actuar a nivel burocrático para que los buques puedan funcionar en los costes? Hombre, yo de gobierno no entiendo, pero entiendo que no, teniendo en cuenta que son empresas privadas. Esto también, el petróleo ha subido muchísimo, no tenemos nada más que verlo. Cuando cogemos la manguera y llenamos el coche, que es una auténtica burrada, pues todo eso trasládalo a un buque que mueve millones de toneladas. Evidentemente, eso ha repercutido muchísimo en el precio del transporte. Yo creo que un gobierno no puede. Un gobierno, como mucho, podrá interceder en lo que son los costos de los puertos. Pero es que eso justamente es lo que no se ha movido. Eso se sigue manteniendo. Entonces, ahora mismo los niveles no creo que suban, pero tampoco creo que bajen.
Hasta que esto se estabilice tiene que pasar mucho tiempo, mucho. Y además no solamente eso, Cristóbal, tú date cuenta que es que se está pagando. Y como se paga, yo lo mantengo. Es que ese es el problema. El problema está en que yo como naviera, como armador, veo que mis barcos están llenos, que cobro $20.000, $15.000 por un flete, y que no solamente eso, sino que tengo a 5.000 empresas esperando a cargar un contenedor, yo particularmente veo muy difícil que bajen ese precio. O sea, por eso digo, yo lo veo muy difícil. ¿Tocas techo? Yo creo que sí, yo creo que más para arriba ya serían exageraciones, porque también date cuenta que el consumidor final que somos nosotros, estamos ya también a un límite. Sí, en los precios de los productos, pues al final se marcan, somos nosotros los que vamos a comprarlo y también estamos también muy limitados en el momento que esto suba más. Entonces todo eso hay mercancía que vale más el flete que la mercancía, que va en el contenedor. Totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. Muchos casos. Muchísimos casos. Sí, ¿no? ¿Qué me mueve? Yo tengo múltiples carteras, pero envié a Cuba 4 contenedores de insumos y costaban el flete más que los 4 contenedores. Claro, me lo creo. Me lo creo porque estábamos vendiendo eso. Sí. Hombre, tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre ha sido, yo por experiencia propia, y tú, Rafa, también lo sabrás, y bueno, Cristian también por el tema de tienda, que nuestro producto estrella, bueno, aquí en Andalucía, como es el aceite y la aceituna, o el agroalimentario, a la hora de venderlo, yo que he estado en un montón de ferias internacionales, todos los clientes a nosotros siempre nos han dicho lo mismo. Rafa, Claudia, en fin, lo que sea, de la oficina. A ver cómo podemos ajustarnos en el flete porque el aceite siempre va muy limitado de precio, siempre va muy justo. Siempre va, imaginar ahora las ventas con lo que ha subido el flete marítimo. Afortunadamente ha subido para todo el mundo. Entonces, bueno, ha subido para todo el mundo. Pero imaginaros que cada vez que se subía $50 un flete, $50, no miles, sino $50, eso era un caos. Yo no le puedo repercutir esto a mi cliente porque resulta que estos son céntimos los que se ganan, porque yo, claro, evidentemente cada empresa tiene que defender sus necesidades y su venta, ¿no? Y su producto. Pero que hoy en día, insisto, el tema del marítimo y el tema del aéreo ha cambiado muchísimo. Las necesidades han cambiado, la política ha cambiado y evidentemente pues no tenemos más remedio que asumirlo. Cuando dicen, hombre, pues tu empresa es que este año, es que tu empresa factura una barbaridad. Ya, claro. Pero ¿cuánto hemos ganado? Lo mismo. Estamos ganando lo mismo. Claro. Claro, si ahora incluso, como quien dice, tenemos que reducir los márgenes de beneficio porque de alguna manera tenemos que ayudar a las empresas que exportan o que importan, hombre, a que lo sigan haciendo. Nosotros no es que ganemos ni muchísimo menos ni 200 ni 300 euros por un contenedor, ya quisiéramos. Es lo justo, pero tenemos que ganar menos porque el tema está como está. O sea, es complicado. Es complicado, pero se está haciendo, ¿eh? O sea, a mí no se me ha caído también, para animaros, no se me ha caído ni una empresa de la cartera de clientes que haya dejado de exportar porque haya subido tanto o de importar tanto el flete. No se ha caído ni una. Lo habrán hecho bien, me imagino. Pero es muy complicado. Sí. Tengo mercancía pendiente de salir porque han aplazado la salida del grupal. Sí. La naviera dice que no recoge grupajes y para tu tranquilidad te digo que sí, que es así, que no te están engañando. Un mes. Sí, la mercancía se retrasa. Hombre, vamos a ver, lo importante es saber si tu mercancía va a salir cuando te han dicho no, me explico. Porque si es mercancía perecedera o es mercancía que en el puerto te va a ocasionar gastos, demora, ocupación y demás, bueno. Pero ahora tiene el transitario y salía el día 12. Le dijeron que no iba a ir grupajes para el día 1 y han dicho que no, que va a ser 2. Sí, y esperemos. Hay muchos barcos que vienen de importación no paran tampoco. Esperemos. No hacen escala. Y de ahí no pasa nada. Nada, no pasa nada. No pasa nada porque no hay barco. No hay barco, no hay espacio. No hay espacio. En el contrato tengo puesto con fecha de disponibilidad de mercancía. Sí, lo que ocurre es que esto, insisto, como es algo que afecta a nivel mundial, todos son conocedores de la problemática que hay. Entonces, a no ser que sean unas cartas de crédito, unas cláusulas muy cerradas y mercancías que exijan de un preciso tiempo de tránsito y demás, es entendible. Yo los contratos los estoy haciendo con fecha de disponibilidad de la mercancía. Claro, y es lo mejor que hace. O sea, ya si el post tarda o... Sí, eso es lo mejor.
disponibilidad, te mando un correo con la disponibilidad y me vale. En cualquier caso, cuando se abre Booking con una naviera, con una compañía aérea, nosotros que abrimos Booking todos los días, pues dicen, te doy Booking para el barco de tal. No falla, ¿eh? Eso también te lo digo. No falla. No falla. Yo lo tenía para el día 12 y 4 días antes me mandaron un correo que no podía salir a la que habían dicho a la naviera que lo pasaba. Sí, es normal. Contra eso no están luchando. No, contra eso es imposible. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Más preguntas, más dudas? Nada. Online, sí, pregunta si tiene alguna duda online, pero de momento estoy controlando el chat y nada, y se ve que ha quedado todo claro. Se ve que lo tengo más o menos claro. Pues fantástico. Volveros de nuevo a agradecer vuestra presencia. Aquí nos tenéis tanto, lo hago mío, tanto a la cámara como a Extenda, como a mi empresa, para lo que necesitéis, cualquier duda, cualquier aclaración. Muchísimas gracias a todos. Vuelvo a repetir otra vez las gracias a la Cámara de Comercio y a Extenda por haber contado conmigo y cualquier cosa, pues, a vuestra entera disposición. Y animaros, que es un mundo muy bonito, muy bonito. A mí me encanta mi trabajo, me engancha muchísimo mi trabajo, porque todos los días se aprenden cosas nuevas, conoces gente nueva, conoces productos nuevos. Es un mundo que siempre está abierto a cualquier posibilidad y el mercado mundial está ahí para todos. Así que mucho ánimo. Gracias. Vale, si me permitís 5 minutillos y cerramos la jornada. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a los que se han conectado de manera online también. Comentaros que esta jornada la hacemos de manera recurrente dentro del programa Andalucía de Extenda, que, bueno, llevamos trabajándolo 1 año y medio. Yo soy el consultor para la provincia de Córdoba y básicamente a lo que nos dedicamos es identificar empresas que tengan potencial internacional, las visitamos y conocemos en qué fase de su proceso internacional y cuál es su perfil de empresa, y lo que hacemos es ponerle sobre la mesa las herramientas de Extenda, ¿no?, que más se adaptan a su perfil. Tenemos objetivos, vamos visitando anualmente. El año pasado visitamos unas 200 empresas, este año vamos ya por 125. En total, para la provincia de Córdoba se han visitado 325 empresas y todavía vamos avanzando, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera ponerse en contacto conmigo, desde córdoba@extenda.es, y procedemos a gestionar y a guiar a la empresa en su camino internacional como puerta de entrada a Extenda. Muchas gracias a todos por participar.